Hola, mi nombre es Aldo y te voy a enseñar un poco de anatomía de cabeza y cuello. Comencemos. En esta ocasión vamos a aprender sobre la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, o ATM, es una doble articulación condílea entre la mandíbula y la base del cráneo. Es una articulación de tipo sinovial o diartrosis y es la única articulación móvil de la cara. A diferencia de la mayoría de las articulaciones sinoviales, donde las superficies articulares de los huesos están recubiertas por cartílago hialino, las de la articulación temporomandibular se encuentran cubiertas de fibrocartílago. El ATM permite la apertura y el cierre de la boca, entre otros movimientos. Superficies articulares. Las superficies articulares son, por una parte, la fosa mandibular y el tubérculo articular de los huesos temporales, y por otra parte, los cóndilos mandibulares. Tubérculo articular o cóndilo del temporal. Es una eminencia casi transversal que se continúa posteriormente con la fosa mandibular. Fosa mandibular o cavidad glenoidea. Es posterior al tubérculo articular y anterior al conducto auditivo externo. Es ancha y profunda y está dividida por la fisura petrotimpánica en dos partes, una anterior articular y otra posterior no articular. Cóndilo de la mandíbula. Es una eminencia alargada que sobresale del borde superior de la rama de la mandíbula. Disco articular o menisco. Es un disco de fibrocartílago que establece la adaptación entre las superficies articulares. Este disco es alargado transversalmente, ovalado y es bicóncavo. Es más delgado en el centro, en donde no recibe inervación ni vascularización, y más grueso en la periferia, en donde sí es inervado y vascular. Es el doble de grueso en el borde posterior que en el borde anterior. Está adherido al cóndilo de la mandíbula por sus extremos. Medios de unión de la articulación temporomandibular. Las superficies articulares del hueso temporal y la mandíbula están unidos mediante una cápsula reforzada por ligamentos. Cápsula articular. Es una cápsula fibrosa que rodea la articulación temporomandibular. Esta se adhiere al contorno del disco articular, dividiendo la cavidad articular en dos partes o compartimentos, uno superior y el otro inferior. Las fibras de la cápsula forman en su parte posterior un haz fibroelástico que se extiende hasta la fisura petrotimpánica, denominado freno discal posterior, el cual tiene su función en la mecánica de la articulación. Algunas fibras del músculo pterigoideo lateral se insertan en la cara anterior de la cápsula y el disco articular. Ligamentos intrínsecos. Entre estos está el ligamento lateral o temporomandibular, que refuerza la parte lateral de la cápsula articular y cubre la cara lateral de la articulación. Se inserta superiormente en el tubérculo articular y se dirige inferior y posteriormente hasta el cuello de la mandíbula. También se encuentra el ligamento medial, que refuerza la parte medial de la cápsula articular, pero es delgado y menos resistente que el ligamento lateral. Va desde la fisura petrotimpánica y espina del esfenoides hasta la cara medial del cuello de la mandíbula. Ligamentos extrínsecos o accesorios. Entre estos se encuentra el ligamento esfenomandibular, que es medial a la articulación temporomandibular. Se dirige desde la espina del esfenoides hasta la língula de la rama de la mandíbula.
El ligamento estilomandibular va desde el vértice de la apófisis estiloides hasta el borde posterior y el ángulo de la mandíbula. Y el ligamento o rafe pterigomandibular va desde el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta la parte posterior del borde alveolar de la mandíbula. Separa al músculo buccinador adelante del músculo constrictor superior de la faringe atrás. Membrana sinovial. Esta es una membrana que tapiza internamente la cápsula articular, pero no cubre las superficies articulares ni el disco articular. Esta membrana secreta un fluido sinovial que brinda la lubricación para facilitar los movimientos. Mecanismo de la articulación temporomandibular. El ATM puede ejecutar tres tipos de movimientos principales: movimientos de descenso y elevación de la mandíbula, movimientos de propulsión y retropulsión, y movimientos de lateralidad o de deducción. Estos movimientos se pueden sentir a través de la piel. Movimientos de descenso y de elevación. Estos movimientos son el resultado de la combinación de dos movimientos: un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Movimiento de rotación. Este movimiento se lleva a cabo en el compartimento inferior de la cápsula articular. El cóndilo de la mandíbula gira sobre un eje transversal. Este movimiento provoca la abertura parcial de la boca y está limitado por la tensión del ligamento lateral. Movimiento de traslación. Se produce en el compartimento superior de la cápsula. El cóndilo de la mandíbula se mueve de posterior a anterior hacia el tubérculo articular y de anterior a posterior hacia la fosa mandibular. Cuando esto sucede, el cóndilo de la mandíbula arrastra consigo al disco. Movimientos de protrusión y retrusión. El movimiento de protrusión desplaza la mandíbula hacia adelante. La retropulsión la impulsa hacia atrás. Estos movimientos se producen sobre todo en la cavidad superior de la cápsula. Movimientos de lateralidad o de deducción. Estos movimientos desplazan el mentón a derecha o izquierda. Cuando el mentón se dirige hacia un lado, el cóndilo mandibular de ese mismo lado pivota sobre sí mismo, siendo así el lado de reposo, en tanto que el cóndilo del lado opuesto avanza y se coloca bajo el tubérculo articular, siendo así el lado de trabajo. Obtén esta y otras explicaciones sobre los huesos de la cara y del cráneo en el manual Aldo Anatomía de Cabeza y Cuello 1 para estudiantes. Si te interesa conocer más sobre este manual, encuentra toda la información en el link que está en la descripción. Hasta luego.